Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 76. La batalla invisible. Mientras los dos hermanos realizaban su sacrificio, el jefe de la aldea dentro del espacio del sacrificio sintió la onda expansiva al instante. Activó sus poderes de fruta del diablo, rastreando la perturbación. Como señor de este dominio, comprendió rápidamente el motivo. Alguien le ofrecía una vida. Y no una vida cualquiera, sino un sacrificio que cumplía a la perfección las condiciones. Una ofrenda importante. Una que ni siquiera él podía rechazar. Al mismo tiempo, evocó el mundo exterior dentro del espacio. Aunque eran buenas noticias para él, necesitaba ver qué estaba sucediendo. Y entonces los vio. A Buggy y su tripulación, junto con el aldeano que iba a ser la ofrenda. ¿Tan ansioso por morir? Muy bien, te complaceré. El anciano, curtido por décadas de vida, adivinó de inmediato lo que sucedía. Probablemente Buggy había obligado a esos aldeanos a realizar el ritual para poder dar con él. Por supuesto, como usuario de la fruta del sacrificio, podía interferir en el ritual. Pero descartó la idea. Si Buggy quiere venir a buscarme, que lo haga. La ofrenda transcurrió sin incidentes. Cuando el hermano sacrificado desapareció por completo, la grieta sobre los aldeanos se abrió de golpe. Una cascada de tesoros oro, plata y objetos de valor se derramó. En ese preciso instante, Buggy activó su fruta Choc Job. Su cuerpo se fragmentó en incontables pedazos y se precipitó hacia la grieta, deslizándose hacia el espacio de sacrificio antes de que pudiera cerrarse. Afuera, Daddy Masterson, Lafitte y los demás miembros de la tripulación observaban, con rostros cargados de preocupación, cómo Buggy desaparecía en la caverna. Antes de entrar, Buggy había dejado instrucciones. Les había asegurado que volvería con vida. También había compartido su teoría. Si el usuario de la fruta del sacrificio muriera, el espacio mismo colapsaría, escupiéndolo de vuelta. Y aun si no fuera así, seguía siendo solo la habilidad de una fruta del diablo. Por muy extraña que pareciera, no podía ser ilimitada. Destruirla desde dentro debería ser posible. No era tan peligrosa como parecía. Por eso fue solo. Llevar a su tripulación adentro solo lo retrasaría y aumentaría el riesgo de bajas. Si las cosas se complicaban, aún podría retirarse a salvo. Con otros a cuestas, eso sería imposible. Aunque su tripulación estaba muy inquieta al fin y al cabo, se trataba de un poder frutal extraño y desconocido, finalmente aceptaron su decisión. Confiaban en que regresaría. Dentro del espacio destinado al sacrificio, la mirada de Buggy se posó en un extraño. Una figura alta, de más de 2 metros, con rostro cuadrado, expresión severa y una melena de pelo canoso. No aparentaba tener más de 35 años. Mocosa, dijo el hombre con frialdad, no compartimos ningún odio profundo. Ya me he retirado, y aún así te atreves a perseguirme hasta aquí. Parece que hoy no te irás. Era el jefe de la aldea. Su anterior aspecto frágil y anciano no había sido más que una ilusión creada por la fruta del sacrificio. En realidad, tenía más de 80 años. El poder de la fruta, alimentado por ofrendas interminables, había preservado su cuerpo y le permitía adoptar la apariencia que deseara. ¿Usted es el jefe de la aldea? Buggy se quedó mirando, apenas pudiendo creer lo que veía. El hombre sonrió con sorna. Ja. ¿Sorprendido? Este es el milagro de la fruta. Mientras se hagan ofrendas, mientras tenga energía, puedo conservar esdier. Puedo adoptar cualquier apariencia que desee. Y este espacio y está todo bajo mi control. Mocoso ignorante, que te atreves a entrar aquí, hoy es tu sentencia de muerte. Su expresión denotaba arrogancia, como la de un niño que exhibe con orgullo un juguete preciado. Alardeó de las habilidades de su fruta y, al hacerlo, sentenció a Buggy a su perdición. Buggy, aunque sobresaltado al principio, rápidamente controló su expresión. Su recelo hacia la fruta del sacrificio se intensificó. Muchacho, te daré una última oportunidad, dijo el jefe, interpretando el silencio de Buggy como miedo. Júrame lealtad y te perdonaré. Con tu fuerza a mi lado, una vez que reúna más ofrendas, el futuro será mío. Buggy casi se echó a reír. Un viejo fósil ya medio enterrado en la tumba, atreviéndose a soñar con reclutarlo, un futuro emperador de los mares. Ridículo. Basta de charla. Haz tu jugada. La expresión del jefe se ensombreció al instante. Su sed de sangre surgió como una tormenta. Sin mediar palabra, el espacio se estremeció. Decenas de corrientes de energía brillante, cada una nacida de emociones humanas, se desprendieron del vacío.
codicia, ira, obsesión, odio, amor, malicia, deseo y todos los sentimientos imaginables, destilados de incontables sacrificios. Esta era la esencia pura del fruto del sacrificio, el fundamento de este mundo de bolsillo. Las energías no eran sólidas, sino translúcidas e intangibles. Sin embargo, mientras se precipitaban hacia Buggy, sus instintos le advertían del peligro. Buggy lanzó un tajo con corte de sol de fuego, desatando un aura de espada. Pero el ataque atravesó las corrientes de energía sin dejar rastro, solo creando espacio. Ni una sola onda. TCH Buggy no pudo evitar maldecir. Así que este es el poder de la fruta del sacrificio y ni siquiera mis técnicas de espadachín pueden hacerle frente. Se preparó para usar a Soru para esquivar, cuando una oleada en su interior se agitó. Su Aki del Conquistador. Latía violentamente, como si respondiera al ataque inminente. Confiando en sus instintos, Buggy lo desató en una ola, dejando que su voluntad chocara contra las energías convergentes. En el momento en que se encontraron, las corrientes intangibles de emoción se solidificaron repentinamente, chocando con su Aki en una explosión estremecedora. La batalla invisible había comenzado. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold más capítulos aquí, https. www.patreon.com/c/moseatl comentario 0 comentario. Queda uno voto capítulo 77. El crecimiento del Aki del Conquistador. Cuando ambas fuerzas chocaron, el Aki del Conquistador de Buggy fue el primero en flaquear. Su Aki había despertado hacía poco y, ante una energía tan abrumadora, era lógico que no pudiera resistir. El choque hizo retroceder su Aki, paso a paso, mientras la docena de corrientes de energía se acercaban, amenazando con aplastarlo. Sin embargo, el rostro de Buggy no delataba ningún miedo. En cambio, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Porque había notado algo. Aunque su Aki del Conquistador estaba siendo repelido, en la lucha parecía estar creciendo. Su intensidad se agudizaba, su esencia se refinaba, como impurezas que se queman hasta que solo queda algo más puro y fuerte. Buggy no podía explicar por qué sucedía esto, pero el resultado era innegable. Su Aki, algo que normalmente solo podía madurar con el tiempo y la fuerza de voluntad, se estaba refinando y fortaleciendo en plena batalla. Comenzó a especular. Tal vez el Aki del Conquistador, ese poder oculto latente en el espíritu, estuviera ligado a la naturaleza, la personalidad y las emociones de cada uno. Y allí estaba, enfrentándose a corrientes de energía nacidas de las emociones y la esencia humana. Quizá por eso su voluntad podía resistirlas, y por eso la colisión estaba templando su poder. Tal vez se trataba de absorción. Tal vez de destrucción y refinamiento mutuos. En cualquier caso, su Aki del Conquistador evolucionaba ante sus ojos. Aunque los estaban repeliendo, las energías no avanzaban tan rápido como debían. Su Aki ralentizó el ataque, y mientras tanto, se volvía más agudo y poderoso. La sonrisa de Buggy se ensanchó. El jefe de la aldea, observando desde la distancia, estaba inquieto. No esperaba que Buggy usara Aki del Conquistador, y mucho menos que éste resistiera su energía concentrada. Y entonces notó esa sonrisa. Un escalofrío de inquietud le recorrió la espalda. El jefe, instintivamente, comprobó el flujo del espacio de sacrificio. Lo que descubrió lo dejó helado. La energía que había acumulado con tanto esmero durante décadas y se estaba drenando a una velocidad antinatural. Y a juzgar por la expresión de Buggy, el pirata era el culpable. Buggy, al ver que el hombre dudaba, transformó de inmediato su sonrisa en una máscara de pánico. Temblaba, su cuerpo se estremecía como si luchara por resistir, su expresión llena de desesperación. Todo fue una farsa. Un cebo para que el jefe siguiera derrochando energía en lugar de acortar el ataque. El jefe de la aldea frunció el ceño profundamente. Ya sentía cómo se le iban las fuerzas. Había acumulado esas emociones a raudales durante décadas. Desperdiciarlas allí era impensable. Estaba a punto de detener el ataque por completo. Pero entonces volvió a ver a Buggy. El rostro del pirata se contrajo por el esfuerzo, como si estuviera a punto de desmayarse. El jefe vaciló. Buggy parecía a punto de ser derrotado. Sí, el drenaje de energía era extraño, pero quizás se debía simplemente al choque con el Aki del Conquistador. De ser así, seguía logrando el objetivo deseado. La derrota de Buggy. No podía decidirse. Buggy notó la pausa de su oponente y suspiró aliviado para sus adentros. Era una oportunidad única, irrepetible, para aprovecharse de su debilidad y obtener una ventaja considerable. No podía desaprovecharla.
Intensificó su actuación, retirando su Aki lo justo para aparentar estar al borde del fracaso, amplificando así la ilusión de debilidad. Finalmente, cuando los flujos de energía se acercaron a Buggy a escasos metros, el jefe abandonó su vacilación. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Empujó con más fuerza, extrayendo aún más energía del espacio sacrificial. Desde todas direcciones, nuevos torrentes de emoción se precipitaron hacia Buggy. Buggy lo sintió de inmediato. Su breve euforía se transformó en una sombría determinación. Esto ya no era un juego. Si lo subestimaba, realmente podría morir allí. De inmediato, concentró su Aki del conquistador, creando una barrera invisible de 1 metro de altura a su alrededor. Un muro protector de voluntad. Al mismo tiempo, se cubrió todo el cuerpo con Aki de armadura, reforzando sus defensas. Y se preparó para retirarse en cualquier momento, usando su fruta si fuera necesario. Al instante siguiente, una tormenta de energías proveniente de todas direcciones se abalanzó sobre él. El muro protector se estremeció violentamente. El Aki del conquistador de Buggy, aunque enormemente mejorado, cedió ante la presión. La onda expansiva le recorrió el cuerpo. La sangre brotó de su boca mientras era lanzado cientos de metros hacia atrás, estrellándose contra el borde mismo del espacio de sacrificio antes de detenerse finalmente. Se tambaleó, tosió sangre, luego se limpió la boca, con una mezcla de irritación y satisfacción en el rostro. Irritación, pues el golpe lo había herido gravemente. De no ser por su dominio de retorno a la vida y la capacidad regenerativa de su físico único, su estado sería mucho peor, quizá incluso le impediría seguir luchando. Satisfacción, porque su Aki del conquistador había dado un salto cualitativo enorme. Si antes estaba en nivel principiante, ahora ha entrado de lleno en la etapa intermedia. Su Aki rivaliza ahora con el de usuarios veteranos que han dedicado décadas a perfeccionar su poder, pero sin el potencial innato para alcanzar la verdadera maestría. Buggy había acortado distancias en una sola batalla. El jefe, sin embargo, no sonrió al ver el maltrecho estado de Buggy. Su expresión se ensombreció aún más, su rostro reflejando una profunda tristeza. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgodl, por favor, apóyenme para que podamos encontrar más buenas historias y traducirlas para ustedes. https www.patreon.com/c/moseatl comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 78. Atrapados en una lucha encarnizada. Puede que el jefe de la aldea hubiera logrado herir a Buggy, pero su rostro permaneció sombrío. El precio había sido enorme. Una cantidad de energía equivalente a años de acumulación se había esfumado, consumida en un instante. ¿Cómo podía eso alegrarlo? Ahora sus sospechas se confirmaban. Buggy debía de tener algún método para drenar su poder, absorbiendo la energía que le había costado décadas reunir. Aquellas sonrisas burlonas que había visto antes debían de ser por eso, e incluso la aparente debilidad de Buggy podría no haber sido más que una farsa. Mocoso. Exigió finalmente el jefe, incapaz de contener su frustración. ¿Qué truco usas para hacerme perder tanta fuerza? Buggy también se dio cuenta de que el hombre lo había comprendido. Era probable que el jefe ya no malgastara esas energías contra él. Enderezando su cuerpo, Buggy fijó la mirada en el anciano y respondió con calma. ¿Quieres saberlo? Entonces usa tu energía para resistir un solo golpe mío. Dado que el jefe probablemente no volvería a atacar con energía, Buggy lo provocó deliberadamente. Estaba seguro de que, en su afán por descubrir la verdad, el jefe inevitablemente volvería a usar esas energías para defenderse. La expresión del jefe de la aldea se ensombreció mientras lo pensaba, luego asintió. Bien. Ven a por mí. No tenía otra opción. A menos que comprendiera por qué su energía se consumía de forma tan extraña, no podría evitar que volviera a suceder lo mismo. Aun conociendo las intenciones de Buggy, tenía que correr el riesgo. A su orden, oleadas de energía multicolor se congregaron ante él como un escudo. Buggy desapareció en un instante junto con Soru, su cuerpo se desvaneció rápidamente. No liberó su Aki del conquistador de inmediato. Quería maximizar su ventaja. El jefe lo localizó de inmediato. En ese espacio de sacrificio, Buggy no podía esconderse. Todos los seres vivos que allí se encontraban estaban expuestos a la percepción del lugar. Buggy reapareció en lo alto, lanzándose en picado como si preparara un ataque directo. No era más que una finta, destinada a despistar y a preparar otra cosecha. En el último momento, justo antes de acortar la distancia, Buggy desató repentinamente su Aki del conquistador.
Tomado por sorpresa, el enorme escudo de energía que lo presionaba vaciló y retrocedió bajo la presión de la voluntad de Buggy. En condiciones normales, Buggy jamás habría logrado imponerse. Su Aki había aumentado, sí, pero no era ni mucho menos lo suficientemente fuerte como para contener semejante torrente de energía de un solo golpe. Solo gracias a su emboscada consiguió repeler la energía. El jefe estaba listo para defenderse y contraatacar en cuanto Buggy cargó, pero cuando el Aki del conquistador explotó tan cerca, vaciló. Sus defensas improvisadas chocaron contra él, y su energía comenzó a desvanecerse a un ritmo alarmante. En ese instante, lo comprendió. Esa era la razón por la que su poder se desvanecía. Era el Aki del conquistador de Buggy. Sin titubear, el cuerpo del jefe parpadeó y desapareció. Gracias a la capacidad del espacio sacrificial, reapareció a lo lejos, y la energía que había invocado se disolvió instantáneamente en el entorno. Buggy sonrió de todos modos. Incluso en ese breve intercambio, su Aki del conquistador se había fortalecido de nuevo. La mejora no era enorme, pero sí real. Comparado con años de entrenamiento arduo o la espera del momento oportuno y la forja del espíritu, este tipo de crecimiento repentino era invaluable. Tienes suerte, mocoso, se burló el jefe con tono sombrío. Pero el poder del fruto sacrificial dista mucho de ser tan simple. Al terminar de hablar, su cuerpo estalló en una oleada de una inquietante energía gris. La energía no iba dirigida a Buggy. Se vertió en él mismo. El espacio sacrificial respondió al llamado, e incontables corrientes de energía multicolor inundaron el cuerpo del jefe. La transformación fue inmediata. Su forma se hinchó rápidamente, convirtiéndose en cuestión de instantes en un gigante imponente de cientos de metros de altura. Sus músculos se hincharon, su piel se endureció y un brillo negro de Aki de armadura lo cubrió por completo. En su mano apareció una enorme espada condensada de aquel extraño poder gris, y una armadura se formó alrededor de su cuerpo a partir de la misma energía. Mocoso, toma mi golpe. Su bramido hizo temblar todo el espacio, y cuando su colosal espada se estrelló contra el suelo, el rugido del aire mismo martilló los tímpanos de Buggy, provocándoles un dolor agudo. Ante aquella aterradora transformación y el poder abrumador de aquel ataque, la expresión de Buggy se ensombreció. Por primera vez, sintió la sombra de la muerte cerniéndose sobre él. No intentó bloquear. Ni siquiera como espadachín pudo reunir la confianza suficiente para resistir la fuerza bruta de un tajo gigante imbuido de Aki de armadura. Esquivar era su única opción. En el último momento, Buggy desapareció, reapareciendo detrás de la figura gigantesca. Pero al instante, el cuerpo gigantesco del jefe de la aldea también desapareció. Él también parpadeó, reapareciendo directamente a la espalda de Buggy. Maldita sea, otra vez es su espacio de sacrificio. Pensó Buggy, mientras su Aki de observación confirmaba la amenaza a sus espaldas. Inmediatamente se teletransportó también. Esta vez, no perdió el tiempo rodeando a su oponente. Esa táctica era inútil contra alguien que podía teletransportarse libremente. En cambio, aumentó la distancia. Y entonces Buggy desató todo su poder. Impulso de llama solar. Tormenta de fuego. Cuchillas de las 1000 llamas. Tajo de llama lunar. Una tras otra, sus técnicas de fuego más letales arrasaron el espacio. Pero contra el imponente gigante acorazado, los ataques resultaron inútiles. El grueso blindaje negro que cubría su cuerpo los absorbió todos, dejándolo ileso. Aún así, no fueron inútiles. El bombardeo ralentizó los movimientos del gigante, otorgándole a Buggy unos preciosos instantes. Así, ambos se enfrentaron en el espacio de sacrificio, un ataque tras otro, sin que ninguno lograra obtener una ventaja decisiva, atrapados en un amargo punto muerto. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 79. Aprovecha la oportunidad. La situación era extremadamente desfavorable para Buggy. Su oponente controlaba el espacio de sacrificio y, con las vastas reservas de energía almacenadas en él, contaba con una ventaja abrumadora. Buggy, en cambio, era como una lenteja de agua sin raíces, a la deriva en el agua. Aunque podía confiar en retorno vital y en su resistente físico para recuperar algo de fuerza, no era suficiente para resolver el problema. Con el tiempo escapándosele de las manos, su resistencia seguía disminuyendo, y cuanto más se prolongaba la lucha, más inminente se volvía la derrota.
Gracias a años de entrenamiento de resistencia, el poder de retorno a la vida y la resistencia natural de su cuerpo, Buggy luchó contra el jefe de la aldea durante casi un día entero. Aunque sufrió algunas heridas, no fueron graves. Sin embargo, al final del día, Buggy se encontraba en una situación de clara desventaja. Si la batalla se prolongaba mucho más, casi con toda seguridad sería derrotado. En ese momento, la preocupación y un atisbo de pánico se habían apoderado del rostro de Buggy. Sabía que no podría aguantar mucho más así. Mientras tanto, el jefe de la aldea tampoco había avanzado mucho. Si bien los golpes de Buggy no le habían causado heridas visibles en su gigantesco cuerpo, la acumulación de daños le había provocado graves lesiones internas. Para curarlas, se había visto obligado a consumir enormes cantidades de energía. Y mantener su forma actual exigía un gasto aún mayor. A este ritmo, décadas de energía almacenada con tanto esfuerzo se agotarían por completo. Fuera de ese espacio, Kuro y los demás se impacientaban. Sabían que la batalla aún continuaba. Era evidente. Si Buggy hubiera ganado, ya habría regresado. Si el jefe de la aldea hubiera ganado, también habría aparecido, aunque no para perdonarlos. En cualquier caso, habría habido movimiento. Esta incertidumbre los atormentaba. No podían ayudar a Buggy ni ver cómo se desarrollaba la pelea. La falta de control les pesaba enormemente, aumentando su ansiedad. ¿Qué debemos hacer? No podemos quedarnos aquí sentados mirando. Tenemos que encontrar la manera de ayudar al capitán. ¿Pero cómo? Ni siquiera sabemos dónde están. ¿Qué podemos hacer? Maldita sea, esto es exasperante y es porque todavía somos demasiado débiles. La tripulación debatió acaloradamente, pero no llegó a ninguna solución. Uno a uno, sus voces se apagaron, y el grupo quedó sumido en un silencio incómodo. Kuro, que estaba aparte, no se había unido a la conversación. Parecía estar sumido en sus pensamientos, hasta que de repente se echó a reír. Jajaja, quizás haya alguna manera de ayudar al capitán. Sus palabras sorprendieron a todos. Todas las miradas se volvieron hacia él. ¿Por dónde? ¿De verdad tienes alguna idea? Piénsalo. Los sacrificios, tal como sospechaba el capitán, estos aldeanos debieron haber desarrollado algún tipo de conexión con la fruta sacrificial a través de años de ofrendas. Ahora, el usuario de la fruta está luchando internamente. Si realizamos sacrificios aquí afuera, ¿podría eso interferir con su capacidad para controlar los poderes de la fruta? Incluso la más mínima alteración en la batalla podía determinar la victoria o la derrota. Si seguimos haciendo sacrificios, tal vez el capitán pueda aprovechar esa oportunidad para ganar. Y si está perdiendo, nuestros sacrificios podrían abrir grietas en el espacio, dándole una oportunidad de escapar. De cualquier manera, no estará atrapado en una situación de vida o muerte. La tripulación guardó silencio, sumida en sus pensamientos. Cuanto más lo meditaban, más factible les parecía. Poco a poco, una sonrisa se dibujó en sus rostros. Creo que Kuro tiene razón. Vale la pena intentarlo. Papá estuvo de acuerdo. Al menos, le daría de Buggy un refugio. Estoy dentro. Yo también. Uno a uno, los tripulantes manifestaron su conformidad. Sin otras opciones disponibles, tenían que intentarlo. No perdieron el tiempo. Mediante amenazas y persuasión, obligaron a 2/3 de los aldeanos, aquellos destinados a la matanza, a aceptar sus condiciones. La condición era sencilla. Si los aldeanos se sacrificaban voluntariamente, se les perdonaría la vida. Aunque perderían su libertad, al menos vivirían. Esa era la conclusión a la que llegaba el equipo. Estos aldeanos habían cometido crímenes atroces e imperdonables. Tenían que pagar un precio. Pero para asegurar su cooperación, se les concedió una mínima posibilidad de sobrevivir, aunque nunca la verdadera libertad. Una vez resuelto el dilema, los aldeanos comenzaron sus sacrificios, trabajando en parejas, ofreciéndose uno al otro. Por supuesto, los sacrificios fueron pequeños. Nadie se atrevió a hacer peticiones extravagantes, conformándose únicamente con deseos menores a cambio de ofrendas moderadas. Papá y los demás se aseguraron de que estos sacrificios no resultaran contraproducentes al otorgar inadvertidamente poder al usuario de la fruta. Al comenzar el ritual, los resultados fueron inmediatos. Se abrieron grietas en el espacio y los objetos que los aldeanos habían pedido cayeron a través de ellas. En ese instante, papá y la tripulación pudieron oír claramente los feroces sonidos del combate desde el interior. Suspiraron aliviados. Buggy seguía vivo. Al mismo tiempo, el jefe de la aldea también lo sintió.
El espacio tembló levemente, la energía en su cuerpo vaciló y sus movimientos se detuvieron por un instante. Normalmente, podía suprimir los sacrificios a su antojo. Pero, enfrascado en la batalla, no tenía posibilidad de detenerlos. Los largos años de ritual de los aldeanos los habían atado profundamente al espacio sacrificial. Mientras se cumplieran las condiciones, el espacio respondería automáticamente. Por lo general, podía controlarlo. Pero ahora, no podía. Buggy notó la breve irregularidad, pero antes de que pudiera actuar, el jefe se recompuso. Luego llegó la segunda ola. Luego la tercera. La interferencia se intensificó. Las fluctuaciones y caídas de energía perturbaban su control, impidiéndole dominar plenamente su poder o utilizarlo con precisión. En una o dos ocasiones, tal vez habría podido disimular el defecto. Pero a medida que se acumulaban los sacrificios, se volvió imposible ocultarlo. Buggy aprovechó la oportunidad. Cuando el jefe volvió a perder el control, Buggy desató su Haki del Conquistador, desapareciendo en un instante tras el gigante. Esta vez, el jefe no pudo esquivar. Los sacrificios perturbaron su control sobre la energía de su cuerpo y el espacio sacrificial mismo. Sus habilidades espaciales flaquearon. Al mismo tiempo, el Haki de Buggy sumió su poder interior en el caos. Una extraña energía gris estalló incontrolablemente. El movimiento instantáneo era imposible. En ese momento crucial, Buggy empuñó su espada llameante, Yan, cuya hoja estaba revestida de haki de armadura. Sin ningún tipo de floritura, la blandió con fuerza contra el enorme cuello del gigante. El efecto fue inmediato y devastador. Las deformaciones en la figura del jefe lo desestabilizaron. El golpe fue certero, abriendo una profunda herida en su enorme cuello. La sangre brotó a borbotones, imparable. El jefe apenas logró recuperar el aliento y prepararse para contraatacar cuando llegó la siguiente oleada de sacrificios. Su fuerza volvió a flaquear. Buggy aprovechó su ventaja, lanzándose al ataque y asestando una y otra vez tajos en el cuello vulnerable. Las heridas se multiplicaron, la sangre salpicó por todas partes, hasta que finalmente el flujo se convirtió en un torrente. Del cuello del jefe brotó la sangre con tal fuerza que cayó en cascada como una catarata. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgodl, por favor, apóyenme para que podamos encontrar más buenas historias y traducirlas para ustedes. https www.patreon.com/c/moseatl comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 80. El asentamiento del jefe de la aldea. El jefe de la aldea había recibido golpe tras golpe. Su energía ya no estaba completamente bajo su control, y ese poder extraño y retorcido que llevaba dentro destinado a resistir el Haki del Conquistador de Buggy no lograba restaurarlo. Sus ojos estaban ahora llenos de desesperación. Sabía que si las cosas seguían así, la muerte era inevitable. A medida que los implacables ataques de Buggy y la constante interferencia de los sacrificios se acumulaban, el cuerpo del jefe comenzó a sufrir cambios drásticos. Su enorme figura se fue reduciendo lentamente, la energía que contenía se desvanecía poco a poco y su resistencia al Haki de Buggy se debilitaba progresivamente. Al ver esto, Buggy se dio cuenta de que su oponente no podría resistir mucho más. Aprovechando la oportunidad cuando el cuerpo del jefe recuperó su tamaño normal, se abalanzó sobre él y le clavó a Flamesan directamente en el pecho. Esta vez, ningún escudo de energía lo detuvo. La hoja atravesó limpiamente el corazón del jefe. Buggy retrocedió de inmediato a una distancia segura, receloso de cualquier contraataque desesperado o maniobra suicida. Al fin y al cabo, los extraños poderes de la fruta del sacrificio bien podrían incluir tales artimañas. Pero con ese golpe, fue como si la fuente de fuerza del jefe se hubiera agotado por completo. Su cuerpo se desplomó al suelo como un montón de barro. Aunque aún no había muerto, sus ojos se clavaron en los de Buggy, llenos de desesperación y odio ardiente. Con voz ronca y venenosa, siseó. Mocoso, alguien me vengará. Antes de que pudiera pronunciar sus últimas palabras, sus pupilas se dilataron repentinamente. La luz en sus ojos se apagó, su espíritu se extinguió por completo. El jefe de la aldea había muerto. En ese preciso instante, el espacio sacrificial comenzó a colapsar como cristales rotos. Trozos de espacio se desprendieron y cayeron en la nada, y grandes grietas se extendieron por doquier. Buggy no le dedicó más tiempo al cadáver. El espacio que se derrumbaba era prueba suficiente de que el usuario de la fruta estaba realmente muerto. Perder el tiempo era inútil. Se lanzó hacia la grieta en el espacio que los sacrificios de los aldeanos habían abierto tiempo atrás. Escapar era ahora su único objetivo.
Aunque el derrumbe no significara necesariamente una muerte segura, no estaba dispuesto a arriesgarse a lo desconocido. Con la grieta ya abierta, colarse por ella era la opción más segura. En los últimos instantes antes de que el espacio de sacrificio implosionara, Buggy separó su cuerpo con la fruta Chop Chop y se deslizó limpiamente a través de la grieta. Al emerger, no pudo evitar mirar atrás, solo para ver cómo toda la dimensión, junto con el cuerpo del jefe, se disolvía en la nada. Un instante después, la oscuridad eterna la engulló por completo. Buggy exhaló, dándose cuenta de su arrogancia. Había subestimado el poder destructivo del colapso espacial. De no haber escapado a tiempo, habría perecido con él. Detrás de él, la grieta se redujo a un único punto de luz antes de desvanecerse por completo en el vacío. Buggy se tocó el bulto en el pecho y dejó que una sonrisa se extendiera por su rostro ensangrentado. Capitán, ¿está usted herido? Por favor, déjeme atenderle. Era evidente para cualquiera que Buggy estaba herido. Su ropa estaba hecha jirones, su piel magullada y ensangrentada, su cuerpo teñido de carmesí. La mayor parte de la sangre era del jefe, pero mucha era suya. Había recibido una buena paliza. La tripulación, muy preocupada, no le preguntó de inmediato qué había sucedido dentro. En cambio, permanecieron cerca mientras Ogbak curaba las heridas de su capitán. Las heridas superficiales se trataron rápidamente, pero el daño interno era más problemático. Ogbak le administró medicamentos para estabilizar su estado, aunque la recuperación llevaría tiempo. Una vez que Buggy estuvo a salvo, finalmente llegaron las preguntas. Capitán, ese anciano, el jefe de la aldea. ¿Lo remató? El jefe ha muerto. Ese espacio se derrumbó a causa de su muerte. ¿Y, lo otro? ¿Lo conseguiste? En respuesta, Buggy sacó el objeto que había mantenido presionado contra su pecho. En su mano sostenía una extraña fruta con forma de piña, de color gris oscuro, surcada por patrones iridiscentes. Este era su mayor premio. La paramecía fruto del sacrificio, la misma que había empuñado el jefe. Conseguirlo no había sido cuestión de suerte. Buggy lo había planeado. Antes de entrar en el espacio del sacrificio, se había colocado una fruta de repuesto contra el cuerpo. Había razonado que, dado que el espacio de sacrificio era una dimensión aparte, y puesto que las frutas del diablo reencarnan en una fruta cercana cuando su usuario muere, llevar una consigo aumentaría enormemente las probabilidades de capturarla. Por supuesto, era posible fracasar, pero el riesgo era mínimo y la recompensa, enorme. Así pues, entró con la fruta escondida entre sus pertenencias, bajo las miradas perplejas de su tripulación, explicándoles lo justo y necesario de su apuesta para que la entendieran. Ahora, con la fruta del sacrificio en la mano, Buggy se sentía dividido. ¿A quién debía confiársela? Weevil, por sangre, era de la familia. Fuerte, leal y sin la habilidad de una fruta del diablo, parecía la opción más natural. Pero su fuerza bruta y su destreza con la espada ya eran monstruosas, y su falta de inteligencia lo hacía inadecuado para una fruta tan compleja. Peor aún, perdería su habilidad para nadar, desperdiciando el potencial de una habilidad verdaderamente poderosa. Daddy, el francotirador. Una mala combinación. La fruta lo distraería de su talento natural y sería un desperdicio. Kuro. Buggy tenía grandes expectativas puestas en él. Pero esta fruta no encajaba con su estilo de lucha. Buggy lo imaginaba como una fuerza imparable o como un usuario de Zoan capaz de aumentar su poder mediante una habilidad animal. La fruta del sacrificio no era para él. Ogbak. Ni hablar. Un médico necesitaba una fruta con propiedades medicinales, no esta. Solo quedaba Jessica, la cocinera del barco. Era débil, prácticamente inútil en combate. Más allá de sus habilidades culinarias, Buggy dudaba que pudiera recibir más entrenamiento. Pero si Jessica comiera esta fruta, obtendría fuerza y autoprotección al instante, y ya no se vería obligada a esconderse y acobardarse en cada batalla. Sus posibilidades de supervivencia aumentarían drásticamente y, con el tiempo, incluso podría convertirse en una usuaria de habilidades formidable. Por primera vez, Buggy no la miró solo como una cocinera, sino como alguien que algún día podría ejercer un poder equivalente al de su lugar en su mesa. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgodl, por favor, apóyenme para que podamos encontrar más buenas historias y traducirlas para ustedes. https www.patreon.com/c/moseatl comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 81. Capítulo 81. Partida. Buggy recorrió con la mirada a la tripulación. Tras un instante de reflexión, tomó una decisión y les explicó sus razones.
Nadie puso objeción. Luego le entregó la fruta del diablo a Jessica, que aún estaba aturdida. Mirándola fijamente, dijo: Jessica, esta fruta del sacrificio es increíblemente poderosa. Debes aprender a usarla bien. Un día, quiero que te conviertas en una de las grandes luchadoras de esta tripulación. La voz de Jessica tembló mientras retrocedía un poco. Capitán, esto no está bien. Dáselo a otra persona. Yo no puedo. Sus ojos reflejaban emoción, pero también vacilación. Dudaba de su propio valor, temiendo no poder dominar jamás semejante fruta. Para ella, aceptarla sería desperdiciar algo que, de otro modo, podría convertirla en una verdadera fuerza imparable. Al ver su duda, Buggy le puso suavemente la otra mano en la cabeza y habló con firmeza. Cree en ti mismo. Nosotros también creemos en ti. Los demás asintieron con la cabeza, con los ojos llenos de ánimo. Jessica miró a su alrededor, vio la confianza que le profesaban sus compañeros y algo se encendió en su interior. Con manos temblorosas, aceptó la fruta de Buggy. Una vez resuelto el asunto de la fruta, la tripulación informó sobre sus actividades en el exterior y las promesas que habían hecho a los aldeanos. Cuando Buggy supo que había sido Kuro quien había ideado el plan para interferir con el jefe de la aldea a través de los sacrificios, se volvió hacia él con una visible aprobación. Bien hecho. Esa idea fue brillante. Gracias al método de Kuro, Buggy salió victorioso. Sin su intervención, podría haberse visto obligado a huir, o peor aún, haber muerto. Esta hazaña confirmó que Kuro estaba a la altura de su apodo. Kuro el de los 100 planes. En cuanto a los aldeanos, Buggy no lo pensó mucho. Sus hombres habían dado su palabra, y en alta mar, una promesa pesa como el oro. Aún así, aunque se librarían de la muerte, sus crímenes exigían castigo. La muerte era demasiado fácil. Vivir con la responsabilidad era más difícil. Sin embargo, Buggy se encontraba en un dilema. No podía simplemente subirlos a su nave y entregarlos en Impel Down. Tampoco podía abandonarlos sin exigirles penitencia. Decidió posponer el juicio por el momento. Sus heridas necesitaban descanso. Ordenó que 2/3 de los aldeanos permanecieran confinados en la caverna, mientras que al tercio restante se le permitió regresar a sus hogares. Él y su tripulación luego volvieron a sus alojamientos. En la puerta, los esperaba una figura joven y nerviosa. Reino. La ropa holgada que llevaba era de Buggy, que se la había prestado después de que la suya se empapara y se estropeara. Cuando Reino los vio, su rostro se iluminó de alegría. Corrió hacia ellos gritando. Benefactores. Por fin habéis regresado. Jadeando al llegar hasta ellos, preguntó sin aliento. ¿A dónde fuiste? ¿Corriste peligro? ¿Qué fue toda esa pelea de hace un momento? Buggy relató pacientemente todo. Desde la batalla con el jefe de la aldea, hasta los niños desaparecidos, pasando por el juicio final de los aldeanos. Reino escuchó con angustia, el dolor desfigurando su rostro por momentos, la ira ardiendo en otros. Las lágrimas brotaron libremente por sus amigos perdidos. Pero cuando el relato terminó, su mirada hacia Buggy se llenó de gratitud y admiración. Se inclinó profundamente ante Buggy y la tripulación, agradeciéndoles sinceramente. Dentro, Buggy planteó una pregunta. Reino, ¿cómo crees que se debería tratar a esos aldeanos? Como una de las víctimas de la isla, el juicio de Reino tuvo peso. El niño se quedó paralizado, destrozado por dentro. Una parte de él deseaba verlos muertos a todos, que sufrieran castigos crueles por los niños que habían asesinado. Pero otra parte recordaba la bondad de los aldeanos de su infancia. Sin ellos, quizá no habría sobrevivido. Su rostro se contrajo por el conflicto. Buggy, al ver esto, no insistió. En cambio, Buggy ideó su propia solución. Habían prometido no matar a los aldeanos, pero eso no significaba que pudieran escapar de la justicia. A partir de ese momento, esos aldeanos formarían un escuadrón suicida, encargado de proteger la isla con sus vidas. La isla se encontraba en el Grand Line, una de las 6 rutas que conducían al Nuevo Mundo. Los ataques piratas eran inevitables. En el pasado, el jefe de la aldea y sus guardias habían repelido las amenazas con facilidad, incluso a veces sacrificándose de ellas. Pero sin ellos, la isla era vulnerable. Si los piratas despiadados volvían a atacar, los aldeanos podrían perecer. El escuadrón suicida sería la primera línea de defensa, sacrificándose si fuera necesario. Para prevenir el abuso de poder, Buggy también estableció un contrapeso. Reino. Permanecería en la isla durante medio mes, quizá más, entrenando a Reino y armándolo para que pudiera protegerse.
También lo criaría como capitán del escuadrón, alguien a quien los aldeanos respetarían y temerían, asegurándose así de que jamás pudieran usar su poder contra los inocentes. Buggy le explicó a Reino su plan, sus preocupaciones por la isla y los peligros del mar. Aunque un fugaz atisbo de decepción cruzó el rostro de Reino, consideró atentamente las palabras y luego asintió en señal de aprobación. Un mes después, Reino estaba en el puerto, saludando con reticencia mientras el Glory zarpaba. Sus ojos brillaban con gratitud y reticencia cuando Buggy y su tripulación partieron. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https. www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 82. La isla en la niebla. Durante ese mes, lo primero que hizo Buggy fue anunciar su veredicto sobre 2/3 de los aldeanos. Cuando esas personas oyeron su decisión, ni una sola manifestó oposición. Al contrario, sus rostros tensos se relajaron, e incluso algunos esbozaron leves sonrisas de alivio. Por supuesto, Buggy no los dejó ir tan fácilmente. Les dio una severa advertencia y, al mismo tiempo, nombró a Reino capitán del escuadrón suicida. La advertencia era clara. Debían obedecer las órdenes de Reino al pie de la letra, jamás dañar a los demás aldeanos, y cuando la isla corriera peligro, debían ser los primeros en alzarse en armas, aunque les costara la vida. Si alguna vez desobedecían o se atrevían a unirse contra Reino, Buggy juró que, sin importar a dónde huyeran incluso hasta el fin del mundo, él y su tripulación los perseguirían sin descanso hasta que el último pereciera. La mayor parte del tiempo restante se dedicó al entrenamiento especial de Reino. El enfoque estaba en la resistencia y el acondicionamiento físico, de forma similar a como Kuro y los demás habían sido entrenados anteriormente. Ejercicios implacables de resistencia, movimiento y combate básico. En este aspecto, el progreso de Reino fue notable. Quizás se debió a las muchas dificultades que había sufrido, o a su anhelo de fortaleza, o tal vez simplemente a que su mente era mucho más madura que la de otros niños de su edad. Fuera cual fuese el motivo, Reino entrenaba con una energía increíble. Por muy duro que fuera el régimen, jamás se quejó. Al contrario, se entregaba a él con total concentración y determinación, esforzándose cada día hasta el agotamiento, incapaz de moverse, y terminando la jornada solo cuando ya no podía mantenerse en pie. Aquella tenacidad conmovió incluso a Buggy. Al ver semejante espíritu, no pudo evitar sentir lástima por desperdiciar tanto talento. Se volcó en la enseñanza del muchacho. Si Buggy no hubiera decidido ya el destino de Reino, quizás se habría visto tentado a llevárselo consigo en el barco. Pero Buggy sabía que la isla lo necesitaba más. Al final, dejó a Reino allí, confiando en que el destino le depararía que algún día sus caminos volverían a cruzarse. Además del entrenamiento físico, Buggy también le transmitió los fundamentos del combate. Artes marciales sencillas y técnicas básicas de espada. El cuerpo de Reino aún era demasiado débil para dominar habilidades avanzadas como los 6 estilos de la marina o formas superiores de Haki. Sin embargo, Buggy dejó algo aún más valioso. Métodos de entrenamiento detallados para los 6 estilos, conocimientos sobre el Haki y sus propias reflexiones sobre la esgrima. En otras palabras, le dejó a Reino un camino. Un camino que, si lo recorría con la suficiente voluntad, podría llevarlo a alcanzar la verdadera fuerza en el futuro. Para finales de mes, Reino había progresado enormemente. Aunque lejos de ser sobrehumano, se había vuelto lo suficientemente fuerte como para enfrentarse él solo a grupos de aldeanos. Buggy confiaba en poder mantener a raya al autodenominado escuadrón suicida. El tiempo voló y el mes llegó a su fin. Buggy ya no podía demorarse más. En su última noche juntos, Reino le confió a Buggy sus dudas y luchas internas. Hablaron largo rato y tendido y llegaron a un entendimiento tácito. Así pues, a la mañana siguiente, Buggy y su tripulación volvieron a embarcar en el Esplendor. Se despidieron de Reino y de la isla marcada por la crueldad y la esperanza. El viaje se reanudó. Los 2 primeros días en el mar transcurrieron sin incidentes. Igual que antes, aparte del clima siempre cambiante, la vida era monótona. Aguas interminables, islotes desiertos, ni rastro de gente. Pero al tercer día, las cosas cambiaron. Delante de ellos, una inmensa pared de espesa niebla bloqueaba su camino. El Esplendor avanzó con cautela, y pronto se vieron envueltos en el mar. La visibilidad se redujo drásticamente, hasta tal punto que no podían ver sus propias manos frente a sus rostros. El aire era húmedo, pesado y de un silencio sepulcral.
Incluso su postura de tronco, que se mantenía inmóvil, dejó de responder. Su aguja se congeló, como si el mar mismo hubiera engullido toda dirección. La tripulación intercambió miradas sombrías. Todos lo comprendieron al instante. Habían entrado en una zona marítima especial. Quizás algo parecido al Triángulo del Diablo, la infame niebla que una vez atrapó incluso a los piratas de Rumbar, sellando su destino. Capitán, no podemos seguir. Regresemos mientras aún podamos y busquemos otra ruta. Kuro fue el primero en hablar. Su razonamiento era sólido. Apenas habían entrado en la niebla. Si regresaban ahora, aún podrían salir ilesos. Pero si se adentraban más, corrían el riesgo de no volver a salir jamás. Buggy, sin embargo, no podía aceptar la retirada tan fácilmente. Las rutas del Grand Line eran fijas. No existía un verdadero retroceso. Retirarse significaría volver hasta Reverse Mountain y luego buscar otra ruta completamente distinta. Más allá de las molestias, Buggy comprendía el impacto en la moral. Si huían ahora, la idea se arraigaría en los corazones de su tripulación. Ante el peligro, es mejor huir. Semejante idea minaría su determinación desde dentro. Eso era algo que Buggy jamás podría permitir. Retirarse allí sería lo mismo que abandonar el Grand Line por completo. Una admisión de derrota. Tras sopesarlo todo, Buggy levantó la cabeza. Su tripulación lo observaba, esperando su decisión. Habló con firmeza. Ya hemos zarpado. No hay vuelta atrás. Pase lo que pase, lo afrontaremos de frente. Y mientras siga en pie, os protegeré con mi vida. Buggy no se retiraría. Aunque le costara todo, seguiría adelante. La tripulación, al oír la convicción en su voz, sintió también en su interior arder el fuego de la determinación. Uno a uno, asintieron, con los ojos brillantes de resolución. Y así, el esplendor avanzó entre la niebla. El primer día. Nada más que un blanco infinito que engullía el mar. El segundo día, todo igual, sin horizonte, sin final. Al tercer día, justo cuando estaba a punto de caer la noche, la niebla comenzó a disiparse. Más adelante, a lo lejos, divisaron una tenue silueta negra. Los ojos cansados de la tripulación se iluminaron con esperanza. Una sola posibilidad llenaba sus mentes. O bien habían llegado finalmente al borde de la niebla y o una isla yacía oculta dentro de ella. Sin dudarlo, pusieron rumbo. El esplendor avanzó a toda velocidad, atravesando la niebla, hacia la misteriosa isla que les aguardaba. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgodl, por favor, apóyenme para que podamos encontrar más buenas historias y traducirlas para ustedes. https www.patreon.com/c/moseatl comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 83. La isla perdida. Tras navegar un rato, la mancha oscura en el horizonte finalmente apareció a la vista. En efecto, era una isla, y no una pequeña además. Al confirmarse su suposición, los rostros de todos se iluminaron de alivio y emoción. Aceleraron el paso, dirigiéndose hacia la isla, y en poco tiempo estuvieron lo suficientemente cerca como para distinguir sus detalles. Lo primero que vieron fueron varios barcos piratas viejos anclados en la orilla. Estaban remendados con chapuzas, desgastados por el tiempo y soportando el peso de décadas. Solo por su aspecto, Buggy supuso que aquellos barcos habían sido construidos hacía muchos años. Adentrándonos en la isla, se veían casas salpicadas. Algunas eran de piedra, otras de madera. Las de madera lucían especialmente ruinosas, claramente sin mantenimiento durante años. Se vislumbraban figuras humanas moviéndose, y de vez en cuando una silueta aparecía fugazmente en su campo de visión. Como no había ningún puerto adecuado en la costa, Buggy guió al Brilliant hasta un lugar apartado para fondear. Tras asegurar el barco, la tripulación desembarcó y pisó la isla. Esta vez, su objetivo era claro. Encontrar a los habitantes, conocer la situación de la isla y, lo más importante, descubrir cualquier forma de salir de la niebla circundante. Mientras caminaban tierra adentro por un sendero que conducía hacia indicios de asentamientos humanos, dos figuras aparecieron repentinamente corriendo hacia ellos. Al acercarse, la tripulación vio que ambos hombres eran altos, de hombros anchos, con expresiones feroces y una velocidad sorprendente. Claramente, no eran aldeanos comunes. Los dos se detuvieron frente a ellos, con los ojos llenos de una extraña mezcla de burla y regocijo malicioso. Oigan, ustedes, piratas, ¿verdad? Se perdieron en la niebla y terminaron aquí. No hubo titubeos, solo preguntas directas, como si fueran agentes realizando una inspección rutinaria. Sí, respondió Buggy con calma. Somos piratas.
Nos perdimos en la niebla y llegamos aquí por casualidad. No había nada que ocultar en esa respuesta. Como forasteros, era mejor ser sinceros. Por su actitud, Buggy dedujo que los dos eran algún tipo de patrulla o agentes de la ley de la isla. Los hombres intercambiaron una mirada cómplice y luego se burlaron. Ya que estás aquí, no te hagas ilusiones. No causes problemas. En esta isla vive Lord Gote, y su fuerza supera todo lo que puedas imaginar. Si armas un lío, tu destino será peor de lo que puedas imaginar. Era claramente una advertencia. Buggy entrecerró los ojos. ¿Y qué quieres decir exactamente con ideas descabelladas? La pregunta era incisiva y deliberada. Buggy esperaba obtener más información de ella. Los hombres no se molestaron en ocultar la verdad. En cambio, la explicaron, y sus palabras tuvieron un peso sombrío. Según decían, esta isla había sido una isla normal de la Grand Line. Pero hace unos 100 años, por razones desconocidas, quedó envuelta en niebla. Con el tiempo, la niebla se expandió, haciéndose más densa y extensa, hasta que finalmente la isla quedó completamente aislada del mundo exterior. Los hombres les advirtieron que ni se les ocurriera marcharse. Durante el último siglo, incontables piratas habían llegado del mismo modo que la tripulación de Buggy. Perdidos en la niebla, arrastrados hasta aquí. Sin excepción, todos sus intentos de fuga habían fracasado. Algunos barcos desaparecieron sin dejar rastro. Otros fueron destruidos por la bruma. Los afortunados eran aquellos que conseguían regresar con vida. Sois los primeros forasteros en llegar en más de 10 años, añadió uno de ellos con tono sombrío. Ha pasado al menos ese tiempo desde que algún pirata se adentró por aquí. Lo que os convierte en el grupo más desafortunado de la última década. Entonces llegó la verdadera advertencia. No malgasten sus vidas persiguiendo lo imposible. Establezcanse aquí. Vivan sus días. Mejor eso que morir perdidos en la niebla. La tripulación guardó silencio. Sus expresiones se volvieron serias. De esas palabras, comprendieron algo escalofriante. Si incluso los propios isleños habían perdido hacía tiempo toda esperanza de escapar, entonces allí no encontrarían respuestas. El camino que les esperaba a través de la niebla sería aún más peligroso de lo que habían imaginado. Tras transmitir su mensaje, los dos hombres dieron una última lista de instrucciones, luego se dieron la vuelta y se marcharon apresuradamente, dejando a la tripulación de Buggy asimilando sus palabras. Las reglas eran sencillas pero estrictas. No hay violencia en la isla. Esto se recalcó una y otra vez. Mantener el orden era primordial. Cualquiera que causara problemas se enfrentaría a un castigo severo. El nombre de Lord Gote se repetía a modo de advertencia. No corte árboles ni plantas. Al ser una isla aislada, sus recursos eran limitados. La destrucción indiscriminada podía significar una pérdida permanente. Para preservar su frágil ecosistema, los isleños habían prohibido colectivamente la tala de vegetación. Jamás entres en las montañas cubiertas de nieve. No dieron explicaciones, solo una severa advertencia de que las montañas eran peligrosas, una tierra prohibida a la que no debía acercarse. Dicho esto, los dos desaparecieron por donde habían venido. Aunque la tripulación estaba presa de pensamientos sombríos, no retrocedieron. Continuaron avanzando hacia el grupo de casas. Al entrar en el poblado, todos los aldeanos se detuvieron a mirarlos con ojos extraños y curiosos. Buggy lo comprendió de inmediato. En un lugar que llevaba más de 10 años sin forasteros, su repentina llegada iba a causar revuelo. Los susurros se extendieron entre la multitud. ¿Esos son los recién llegados? Son tan jóvenes y qué mala suerte. Nunca saldrán de allí. Sus familias deben estar muy preocupadas. ¿De qué sirve preocuparse? Solo trae mala suerte. Al menos están vivos. Aquí, todavía pueden vivir a salvo. Oí que los piratas de fuera zarpaban ya preparados para morir. Comparado con eso, estar atrapados aquí no está tan mal. Significa que ellos sí pueden vivir, ¿no? ¿Vivir? Ja. Para gente como ellos, que anhelan la libertad, estar atrapados aquí es peor que la muerte. ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso no es mejor vivir una vida segura y en paz como la nuestra? Los aldeanos seguían murmurando, con voces llenas de lástima, curiosidad y resignación. Cada una revelaba una perspectiva diferente sobre los piratas, la libertad y el destino. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgodl, por favor, apóyenme para que podamos encontrar más buenas historias y traducirlas para ustedes. https www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 84.
Observaciones sobre la isla. Buggy y su tripulación prestaron poca atención a los chismes de los isleños. Tampoco se apresuraron a interrogar a nadie. En cambio, siguieron adelante, deseosos de observar más de la isla por sí mismos. La mayoría de las casas aquí eran pequeñas y de piedra. Las de madera eran muy antiguas, llenas de agujeros y remendadas torpemente, a menudo con más piedras en los huecos. Al pasear por allí, incluso encontraron lo que parecía una taberna o un restaurante, pero no había posadas ni alojamientos de ningún tipo. Esto no era sorprendente. Algunos lugareños quizá fueran demasiado perezosos para cocinar, así que, naturalmente, existían restaurantes. Pero como no había llegado ningún forastero en más de una década, no había demanda de hoteles. Cualquier establecimiento de este tipo habría cerrado hacía tiempo. Al fin y al cabo, los isleños no tenían motivos para alojarse en una posada cuando ya vivían allí. Tras este breve recorrido, Buggy confirmó dos cosas. Los recursos de la isla eran efectivamente escasos y hacía años que ningún forastero había puesto un pie allí. Los habitantes, sin embargo, se mostraron sorprendentemente amables. Tras la sorpresa inicial al ver a los extraños, algunos comenzaron a acercarse. Les hicieron preguntas curiosas sobre el mundo más allá de la niebla, mientras que otros les ofrecieron consejos prácticos, explicándoles cómo la tripulación de Buggy podría sobrevivir allí e incluso sugiriéndoles que construyeran sus propias casas de piedra. La razón era sencilla. En esta isla, los árboles estaban estrictamente protegidos. Nadie tenía permitido talarlos. Por lo tanto, las casas debían construirse de piedra, que era abundante y duradera. Los lugareños recalcaron esta norma una y otra vez. No cortar árboles. Quienes la infringieran se enfrentarían a graves consecuencias. También advirtieron a Buggy que no causara problemas ni desafiara a su héroe, un hombre llamado Got, y le hablaron con entusiasmo al equipo sobre él. Según ellos, Got había llegado allí hacía más de 20 años, atrapado por la misma niebla impenetrable. ¿Por qué llamarlo héroe? Todo se remonta al caos que asolaba la isla antes de su llegada. Durante décadas, los piratas habían llegado ocasionalmente a este lugar. Algunos convivían pacíficamente con los lugareños, pero otros eran violentos, crueles y causaban disturbios. Su brutalidad había sumido a la isla en una constante agitación. Aunque el tiempo pasó y algunos piratas desaparecieron, la inestabilidad nunca cesó del todo. Luego, hace más de 20 años, llegó Got. Con una fuerza arrolladora, aniquiló a los violentos piratas y sometió al resto. Solo entonces regresó la paz a la isla. Por eso el pueblo lo veneraba como a su héroe. Hoy, no solo era su protector, sino también el gobernante de facto de la isla, manteniendo el orden y velando por la seguridad de sus habitantes. Al escuchar las hazañas de Got, Buggy y su tripulación no pudieron evitar sentir un atisbo de respeto. Sin embargo, también sentían lástima. Pensar que un hombre tan poderoso hubiera estado atrapado allí durante más de 20 años, era un destino cruel para un hombre de mar. Al mismo tiempo, ansiaban conocerlo. Un hombre de tal fuerza y autoridad podría saber cosas que los aldeanos ignoraban. Quizás tuviera alguna pista sobre cómo escapar de la niebla. Armados con este nuevo conocimiento, la tripulación de Buggy dejó a los amables lugareños y se dirigió a la única taberna de la isla. La comida era escasa. La mayoría de los platos eran de pescado, con solo pequeñas porciones de verduras. No había carne. Esto era fácil de comprender. En estas aguas abundaba el pescado, un suministro inagotable y fiable, que lo convertía en el alimento básico de todos. Las verduras, en cambio, escaseaban. La isla tenía poca tierra cultivable, y las semillas transmitidas de generación en generación se habían debilitado, produciendo cada vez menos. Ahora, la producción era demasiado baja para alimentar a toda la población, lo que convertía a las verduras en un lujo excepcional. En cuanto a la carne, no había ninguna. El mundo de One Piece no tenía ganadería a gran escala. La gente dependía de los animales salvajes para obtener carne. Pero en una isla aislada, después de más de un siglo, la mayoría de la caza había sido exterminada. Los pocos animales que quedaban estaban escondidos o eran incomibles. Por lo tanto, la carne se había vuelto prácticamente inexistente allí. El pago aún se realizaba en bayas. Tenía sentido. Incluso los piratas que vararon aquí durante el último siglo habían llevado consigo grandes cantidades de moneda, manteniéndola en circulación en la isla. Mientras Buggy y su tripulación comían, en otro lugar, los dos hombres que se les habían acercado primero se encontraban ahora respetuosamente ante un hombre alto, de hombros anchos y cabello canoso. Estaban informando de todo lo relacionado con el grupo de Buggy.
Este hombre no era otro que God, el héroe de la isla y su verdadero gobernante. Vaya, vaya y qué espectáculo tan inusual, dijo God entre risas. Ha pasado más de una década, y ahora aparece otra banda de piratas. Un grupo de jóvenes desafortunados. Jefe, preguntó uno de los hombres con cautela, ¿cómo debemos tratar con ellos? ¿Los añadimos discretamente al equipo pionero como antes? God lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. No. No busquemos problemas. Estamos a punto de alcanzar el éxito. No podemos permitirnos que esa vieja bruja vuelva a molestarnos por algo tan insignificante. Al oír mencionar a la vieja bruja, la expresión amable de God se desvaneció. Sus ojos se volvieron fríos, llenos de una intención asesina, aunque teñidos de frustración. Esa maldita mujer. Si no fuera por ella, no tendríamos que andar con tanto cuidado. Quizás ya lo habríamos logrado. Su subordinado también frunció el ceño, aunque un destello de miedo cruzó sus ojos. Su fuerza es real, jefe. Y sus trucos de supervivencia son de primera clase. Si actuáramos contra ella, toda la isla lo sabría. Y si esos otros fuertes que aún permanecen aquí decidieran ayudarla, sufriríamos grandes pérdidas. El rostro de God se contrajo con reticencia. Durante años, había deseado deshacerse de aquella anciana. Pero los riesgos eran demasiado grandes, y por eso se había visto obligado a soportar su intromisión. Debido a ella, sus planes se habían retrasado una y otra vez. Tareas que podrían haberse terminado hacía años seguían prolongándose. Malditos cabezotas. Gruñó God. Siempre estorbándonos. Si se unieran a nosotros, ya seríamos libres. ¿De verdad piensan pudrirse en esta isla para siempre? ¿Quién sabe lo que estarán pensando? Murmuró el subordinado con amargura. Quizá de verdad quieran quedarse aquí para siempre. Jefe, ¿deberíamos vigilar a estos recién llegados? Sí. Envíen a alguien de confianza, ordenó God tras una pausa. No podemos permitirnos ningún error ahora. Ni un solo fallo. No con lo que se avecina. Sí, jefe. El subordinado hizo una profunda reverencia y se apresuró a cumplir la orden. Disponer que Buggy y su tripulación fueran vigilados en secreto. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgodl, por favor, apóyenme para que podamos encontrar más buenas historias y traducirlas para ustedes. https www.patreon.com/c/moseatl comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 85. La mujer de nieve. Justo cuando Buggy y su tripulación terminaron de comer y salieron de la taberna, el tiempo cambió repentinamente de forma drástica. Enormes y esponjosos copos de nieve comenzaron a caer del cielo. Fue asombroso. Ninguno de ellos esperaba que en aquella isla envuelta en la niebla pudiera nevar de repente. La tripulación no pudo evitar suspirar con asombro. El Grand Line está repleto de maravillas. Mientras el grupo de Buggy contemplaba maravillado la intensa nevada, notaron la reacción alarmante de los isleños. Personas que caminaban tranquilamente por la carretera de repente parecían presas del pánico, corriendo desesperadamente hacia sus casas como si les fuera la vida en ello. La tripulación estaba perpleja. Es solo nieve, pensaron. ¿De verdad hay que alarmarse así? La nieve no puede matarte. Pero entonces, desde atrás, una voz tensa gritó. Invitados. Entren rápido y pónganse a cubierto. No se queden ahí fuera. Esto podría costarles la vida. Era el dueño de la taberna. Su rostro estaba pálido de miedo, su cuerpo temblaba como si le costara un gran esfuerzo pronunciar esas palabras. La tripulación de Buggy se giró y se encontró con su expresión de pánico. Intercambiaron miradas confusas. Jefe, ¿qué está pasando? Es solo nieve. Nuestros cuerpos son lo suficientemente fuertes como para soportar un poco de frío, dijo Crocus, con escepticismo. Pero el dueño de la taberna no respondió. En cambio, sus ojos movieron ansiosamente a su alrededor, y corrió hacia adelante para agarrar a Daddy del brazo, arrastrándolo de vuelta adentro. Aquí no. Te lo explicaré dentro, enseguida. Su voz denotaba urgencia, y el temblor de sus manos revelaba su miedo. Daddy no opuso resistencia, y los demás, al ver la seriedad en los ojos del hombre, lo siguieron de vuelta al interior de la taberna. En cuanto entraron, el dueño cerró la puerta de golpe y se apoyó en ella, respirando con alivio. Jefe, preguntó Buggy, entrecerrando los ojos, ¿qué está pasando realmente? El dueño se recompuso y luego habló en voz baja y temblorosa. Ha aparecido la mujer de las nieves. Si os quedáis fuera, seguro que morís. La tripulación parpadeó confundida. ¿La mujer de las nieves?
Habían oído ese nombre antes en viejos cuentos populares, pero solo eran historias. ¿Podría existir algo así de verdad? Al ver sus miradas escépticas, el dueño de la taberna suspiró profundamente y comenzó a relatar la leyenda. Según él, la mujer de las nieves era real. Vivía en lo profundo de las montañas nevadas, un lugar prohibido de la isla. Cada vez que aparecía, caían grandes copos de nieve. Cualquiera que se encontrara fuera durante sus apariciones desaparecía sin dejar rastro. Según los rumores, la mujer de las nieves emergía para cazar, buscando presas vivas. Cualquier criatura que viera sería llevada y devorada. Esta ventisca era su señal. Cualquiera que permaneciera afuera corría el riesgo de convertirse en su próxima presa. Por eso los aldeanos estaban tan aterrorizados, y por eso el tabernero se había arriesgado a advertir a Buggy y su tripulación. El terror de la mujer de las nieves había calado hondo en los corazones de los isleños. ¿No tienes a tu gran héroe God para que se encargue de ella?, insistió Buggy. Él y su equipo no creían en historias de fantasmas. Pensaban que lo más probable era que esa mujer de nieve fuera simplemente una usuaria de fruta del diablo. Si God era el hombre más fuerte de la isla, seguramente sabía de su existencia. ¿Por qué no la había detenido? El tabernero asintió con gesto sombrío. Lord God ha entrado muchas veces en las montañas nevadas para darle caza. Pero la mujer de las nieves sí parece poseer un increíble poder de ocultación. Cada vez que va, regresa con las manos vacías. Jamás se ha encontrado ni rastro de ella. Durante más de una década, God lo había intentado, pero fracasando en cada ocasión. Buggy frunció el ceño. Para él, era obvio. Era usuaria de una fruta del diablo, probablemente algo como la fruta nieve. Su supuesto ocultamiento probablemente se debía a poderes elementales o a una habilidad única para fundirse con la nieve. O tal vez simplemente era demasiado fuerte incluso para que God la derrotara, obligándolo a inventar excusas. Buggy cerró los ojos un instante, concentrando su Aki de observación. Su Aki de observación había mejorado. Ahora podía percibir hasta 300 metros a su alrededor. Al observar la tormenta, se percató de algo extraño. La nieve no caía del cielo de forma natural. En cambio, se extendía por toda la isla desde un único punto. Eso lo confirmó. Esto no era un fenómeno meteorológico natural. Era obra de un usuario de fruta del diablo. Al comprender la situación, Buggy tomó una decisión. Iría. Quería ver con sus propios ojos a la supuesta mujer de las nieves. Si de verdad era el monstruo de las leyendas que devoraba humanos, entonces hoy podría ser su último día. Se puso de pie. Jefe, gracias por la advertencia. Pero tenemos asuntos que atender. No nos quedaremos aquí. Los ojos del tabernero se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. ¿Qué? No, no debéis salir. Si lo hacéis, perderéis la vida. Os juro que no miento. No podía creer que, después de todo lo que había dicho, Buggy y su tripulación siguieran insistiendo en marcharse. Había intentado ayudarlos, pero parecían dirigirse directamente a la muerte. La mirada de Buggy se suavizó. Les creemos. Y les agradecemos su amabilidad. Pero no vamos a salir ahí a morir. Tenemos la fuerza para protegernos. Incluso si esta mujer de las nieves es real, no le temeremos. El dueño estudió sus rostros. La inquebrantable determinación en sus ojos le indicó que no se dejarían convencer. Con un suspiro de resignación, bajó la cabeza. Y de acuerdo. Pero por favor, ten cuidado. Si hay peligro, vuelve corriendo aquí. Te abriré la puerta era todo lo que podía ofrecerles. Una vía de escape, una remota posibilidad de sobrevivir. Pero en el fondo, no podía tener mucha fe. Eran tan jóvenes. Incluso God, con su inmenso poder, había fracasado contra la mujer de nieve. ¿Cómo podrían estos recién llegados tener éxito? Para él, su partida era poco más que una sentencia de muerte. Buggy y su equipo le dieron las gracias al hombre una vez más, luego, bajo su mirada afligida, volvieron a salir a las calles cubiertas de nieve, caminando directamente hacia la tormenta. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgodl, por favor, apóyenme para que podamos encontrar más buenas historias y traducirlas para ustedes. https www.patreon.com/c/moseatl comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 86. Sonidos de batalla. Al pisar las calles nevadas, Buggy y su equipo caminaban abiertamente, despreocupados. Estaban ansiosos por ver con sus propios ojos a la legendaria mujer de nieve. Caminaron durante un buen rato, pero la misteriosa mujer de las nieves nunca apareció.
En cambio, a medida que se acercaban a la costa, el sonido de un feroz combate llegó a sus oídos. Tras intercambiar miradas, la tripulación se dirigió directamente hacia el mar para investigar. En la orilla, hileras de maltrechos barcos piratas estaban amarrados. Numerosas personas permanecían a bordo. En su mayoría hombres corpulentos, muchos de ellos ya de mediana edad. Incluso los más jóvenes aparentaban tener entre 30 y 40 años, mientras que los mayores lucían canas. Algunos otros se mimetizaban con los habitantes de la isla, tanto en apariencia como en vestimenta. Pero sus miradas estaban perdidas, desenfocadas, como las de marionetas sin vida. Todos los pasajeros de esos barcos mantenían la mirada fija en el cielo, donde dos figuras chocaban en el aire. Uno era un hombre imponente envuelto en oscuridad. Got. La otra, vestida con ropas blancas y con largos cabellos plateados, era una anciana. La mujer de nieve. Sus fuerzas chocaron violentamente, pero ninguno logró imponerse. Por un instante, ambos detuvieron sus ataques. Got la miró con furia. Mujer de nieve. ¿De verdad tienes que luchar contra mí hasta la muerte? No tiene por qué ser así. ¿Acaso no quieres abandonar esta isla maldita? ¿Por qué me lo impides? Los ojos helados de la mujer de nieve brillaron con furia. Respondió fríamente. Liberen a los inocentes prisioneros en sus barcos y juren no volver a dañar a la gente de esta isla. Háganlo y los dejaré en paz. Su voz transmitía a la vez resolución e impotencia, como si esta fuera la última promesa que pudiera cumplir a los isleños. Got sonrió con desdén. Sabes que jamás aceptaré eso. Entonces, ¿por qué haces tales exigencias? Estos isleños no significan nada para ti. No son tu familia. De hecho, muchos te guardan rencor. ¿Qué es lo que realmente buscas? Su mirada se volvió cada vez más fría, sus músculos se tensaron y su intención asesina se hizo evidente. Al ver su reacción, la mujer de nieve lo comprendió. Su último resquicio de esperanza se había desvanecido. Una vez se lo había prometido a alguien. Debía proteger a la gente de allí. Y ahora, se armó de valor. Sus pensamientos se desviaron brevemente hacia el pasado. Ella no nació en esta isla. Hace 40 años, mientras huía de la implacable persecución de la armada, cayó a las brumosas aguas de la isla, gravemente herida. Inconsciente, fue rescatada por un hombre llamado Simón. Simón era bondadoso y recto. La cuidó hasta que recuperó la salud y, con el tiempo, surgió un sentimiento entre ellos. Pero Simón no se conformaba con una vida tranquila. Anhelaba escapar de la isla. Una vez que la mujer de nieve se recuperó, partió de nuevo, jurando encontrar una salida. Ella deseaba seguirlo, pero Simón se lo prohibió. Sus heridas apenas habían sanado. En cambio, le pidió que se quedara, que cuidara de los isleños lo mejor que pudiera. Le prometió que regresaría sano y salvo, con una salida, y que partirían juntos. Pero el destino fue cruel. Años después, los aldeanos recuperaron su barco naufragado, a la deriva en el mar. Presentaba las cicatrices de una gran catástrofe. Simón jamás regresó. Aunque su amado había roto su promesa, la mujer de las nieves cumplió la suya. Durante décadas, protegió en silencio a los isleños, resguardándolos de los piratas y obligando a los asaltantes a pensárselo 2 veces. Ya no deseaba la sangrienta vida del exterior. Tras ser perseguida por la marina, prefirió quedarse allí, sin dejarse tentar jamás, ni siquiera cuando otros afirmaban haber encontrado una salida a un precio terrible. Su enemistad con Got comenzó hace más de 20 años. Cuando Got llegó, trajo orden a la caótica isla, aniquilando a los piratas salvajes y estableciendo su dominio. Pero con el tiempo, la oscuridad se extendió. Los piratas neutrales desaparecieron misteriosamente, y los agradecidos isleños olvidaron gradualmente la protección de la mujer de las nieves. Se extendieron rumores de que devoraba humanos. La mujer de nieve empezó a sospechar, y sus investigaciones destaparon la corrupción de Got. Su conflicto estalló, dando lugar a innumerables enfrentamientos. En su apogeo, ella tenía la ventaja, pero el creciente poder de Got y sus numerosos subordinados cambiaron el rumbo de la batalla. Luchó contra él durante décadas, pero a medida que la edad debilitaba su cuerpo, fue perdiendo terreno gradualmente. De no ser por sus técnicas de supervivencia ocultas, ya habría caído en manos de Got. Ahora Got actuaba con mayor crueldad, sacrificando inocentes para llevar a cabo sus planes. De no haber temido algún resquicio de contención, los propios isleños se habrían convertido hace mucho en su presa. La mujer de nieve sabía que no podía demorarse más. Si no actuaba, la ambición de Got los condenaría a todos. Hoy, había decidido acabar con todo de una vez por todas.
Su breve ensoñación terminó demasiado tarde. Got, aprovechando su distracción, lanzó un ataque. Reaccionó con rapidez, disolviéndose su cuerpo en incontables copos de nieve que se esparcieron por el aire. Luego, agrupándose en remolinos, conjuró una colosal tormenta de nieve como un tornado blanco que se abalanzó sobre Got. Su rostro se ensombreció. Cubriéndose el cuerpo con haki de armadura, invocó unas enormes tijeras negras en sus manos. Con un movimiento rápido y preciso, cortó el aire mismo. La tormenta de nieve se detuvo un instante, como si la hubieran cortado cuchillas invisibles. Pero la pausa duró apenas un momento. Entonces la ventisca arremetió de nuevo, abalanzándose sobre Got con una fuerza imparable. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgodl, por favor, apóyenme para que podamos encontrar más buenas historias y traducirlas para ustedes. https www.patreon.com/c/moseatl comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 87. El rescate de la mujer de nieve. La batalla entre ambos estalló de nuevo. Esta vez, la mujer de nieve logró una ligera ventaja, pero ella misma no salió ilesa. Cuando chocaron los dos ejércitos, Got salió despedido hacia atrás, recorriendo cientos de metros por los aires. Su ropa quedó hecha jirones y escupió un chorro de sangre. La otrora brillante cabellera blanca de la mujer de nieve parecía haber perdido su lustre. La sangre brotaba de su boca y su espíritu parecía conmocionado. Jajaja. Mujer de nieve, te has vuelto loca. Pagar un precio tan alto. ¿De verdad piensas morir conmigo? Incluso te obligaste a soportar el ataque de mi habilidad. Pero hoy, tu vida termina aquí. Got se irguió, aunque sus ojos brillaban con frialdad. Había notado el estado normal de la mujer de nieve y el extraño estallido de poder tras su último ataque. Era mucho más de lo que debería haber sido capaz, incluso en su máximo esplendor. Ya podía intuir que había pagado un precio enorme para desatarlo. Una sonrisa salvaje se dibujó en el rostro de Got. Hoy, por fin, su deseo se cumpliría. Aquel viejo enemigo que lo había perseguido durante décadas caería finalmente en sus manos. La mujer de nieve no dijo nada. Sabía que Got ya había comprendido su estado, y, en efecto, tenía razón. Su cuerpo había pagado un precio muy alto por lanzar aquel ataque devastador. Flotando en el aire, volvió la mirada hacia la isla y como si volviera a mirar hacia cierta dirección, hacia cierto recuerdo. Su cuerpo tembló violentamente y se disolvió en incontables copos de nieve. Al instante siguiente, esos copos se tornaron rojo sangre. Su figura se desvaneció lentamente. Desde lo alto, comenzó a caer nieve carmesí. Esta vez, no hubo fenómenos extraños, ni belleza etérea. Solo una tormenta de copos de nieve rojo sangre, que atravesaban el aire con el silbido de flechas, precipitándose hacia Got con intención letal. En el instante en que su cuerpo se transformó en aquella nieve ensangrentada, los instintos de Got se dispararon. Blandió sus tijeras gigantes contra el vacío, intentando detener el ataque. Pero esta vez, su habilidad no tuvo éxito. Su golpe fue inútil. Su rostro se endureció. Así que este es su último golpe y los copos de nieve carmesí se abalanzaron sobre él como flechas teledirigidas. Con el pánico reflejado en sus ojos, Got se giró y corrió a toda velocidad hacia sus naves, esforzándose cada vez más. Pero la nieve de sangre lo perseguía sin descanso, como si tuviera ojos propios. Al acercarse a los barcos, la tormenta mortal se cernía sobre él. La desesperación le desfiguró el rostro hasta convertirlo en algo salvaje. Su mirada recorrió a sus subordinados, presas del pánico, que se abalanzaban sobre las cubiertas. Entonces rugió. Todos ustedes, bloquéenlo por mí. Sus palabras calaron hondo en su tripulación, como una orden grabada a fuego en sus almas. El pánico se desvaneció de sus rostros. Sin dudarlo, todos se dieron la vuelta, abandonaron la huida y se lanzaron contra la tormenta que se aproximaba. Se lanzaron a la tormenta de nieve, dejando que los copos carmesí les perforaran la carne y derramaran su sangre. Sin embargo, sus ojos estaban vacíos, sus rostros mostraban sonrisas inquietantes, casi de satisfacción. Su sacrificio atenuó la tormenta. El número de copos de nieve disminuyó hasta que solo quedaron unas pocas docenas. Aún así, los supervivientes abrieron camino entre sus cadáveres y siguieron adelante hacia Got. Se detuvo, observando a sus hombres muertos con fría indiferencia. Mientras los últimos copos de nieve caían, un destello de triunfo brilló en sus ojos. Su vida estaba a salvo. El fin de la mujer de nieve estaba cerca. Gruñendo, Got envolvió su brazo en haki de armadura y lo blandió contra la nieve carmesí que se aproximaba.
En el instante en que chocaron, el terror brilló en sus ojos. Había calculado mal. Incluso un simple puñado de esos copos de nieve poseía un poder abrumador. Una explosión ensordecedora sacudió la isla. Cuando se disiparon el humo y el polvo, emergió la figura de Got. Su aspecto era deplorable. Sus músculos, duros como piedras, estaban surcados por profundas laceraciones sangrientas. Le faltaba el brazo derecho, arrancado a la altura del hombro. Su rostro estaba pálido como la muerte y se desplomó de rodillas sobre la cubierta. Mientras tanto, la mujer de nieve se desplomó desde el cielo. Su cuerpo estaba lleno de grietas, como si fuera a quebrarse en cualquier momento. Su rostro anciano lucía aún más marchito, sin vida. Cayó indefensa hacia el mar. Al verla en ese estado deplorable, Got pareció revivir de repente. Una sonrisa demente se dibujó en su rostro, y rugió en un triunfo histérico. Vieja bruja, por fin estás muerta. ¿Cómo te atreves a interponerte en mi camino? ¿Quién eres tú para detenerme? Esos gusanos. ¿Y qué si mueren? Es su destino. ¿Arriesgaste tu vida para protegerlos? Pues los masacraré a todos. Ja ja ja. Ya te has ido. Nada me impedirá escapar. Ja ja ja. Pero justo cuando la risa de God resonó sobre el mar, una sombra cruzó el aire. En un instante, el cuerpo desvanecido de la mujer de nieve se desvaneció. Su risa se congeló. El rostro de God pasó del triunfo desenfrenado a la incredulidad estupefacta, y luego a una furia ardiente. ¿Quién? ¿Quién era ese? ¿Qué bastardo se atreve? Sal. Sal y enfréntame. Te haré sufrir un destino peor que la muerte. Su furioso rugido resonó sobre el mar, negándose a desvanecerse. La figura que había raptado a la mujer de nieve no era otra que Boogie. Él y sus compañeros ya la habían llevado a la llamada montaña de nieve prohibida. Boogie no la había rescatado por lástima, ni por un afán heroico de acabar con un villano. Sospechaba que había mucho más detrás de todo aquello. Por la acalorada discusión entre Got y la mujer de nieve, era evidente que ambos conocían secretos para escapar de la isla. Y por lo que decían, la mujer de nieve parecía estar del lado de la justicia. Quizá ella tuviera las respuestas que necesitaban, y con su cuerpo al borde del colapso, difícilmente podría resistirse a contarles todo lo que sabía. Got, en cambio, aún conservaba fuerzas para luchar. Si fuera realmente malvado, podría engañarlos fácilmente con mentiras. Así pues, Boogie había tomado su decisión. Rescatar a la mujer de nieve, porque si ella moría, gran parte de la verdad podría morir con ella. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgodl, por favor, apóyenme para que podamos encontrar más buenas historias y traducirlas para ustedes. https www.patreon.com/c/moseatl comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 88. Capítulo 88. Muerte. Capitán, sus heridas son demasiado graves. Además, parece que ha utilizado algún tipo de técnica letal. Con los métodos médicos actuales, dudo que alguien pueda salvarla. En el mejor de los casos, apenas podré mantenerla con vida un breve tiempo. Okbak había sido el primero en diagnosticar la condición de la mujer de nieve. Su conclusión fue desalentadora. Ningún médico del mundo podía salvarla ahora. Lo único que podía hacer era emplear medidas especiales para prolongar su vida un poco, manteniendo la muerte a raya temporalmente. Al verla en ese estado deplorable, Boogie supo que Okbak tenía razón. La mujer de nieve era irrecuperable, estaba destinada a morir. Que Okbak hubiera podido preservarle la vida, aunque solo fuera por un breve instante, ya era una prueba de su habilidad. Boogie asintió lentamente con la cabeza. Al ver la aprobación, Okbak actuó de inmediato. Sacó varias jeringas de su botiquín y le inyectó su contenido en su frágil cuerpo. En cuestión de instantes, recuperó el color en su rostro y, bajo la atenta mirada de la tripulación, abrió lentamente los ojos. ¿Y quiénes son ustedes? Usé esa táctica y no deberían estar todos muertos. ¿Son gente de Got? La mujer de nieve conocía perfectamente el precio de su técnica suprema: su vida. El hecho de que aún respirara la desconcertaba profundamente. Somos forasteros que acabamos de llegar a esta isla, explicó Boogie. No somos del pueblo de Got. Tu vida es temporal. Nuestro médico te dio una medicina especial, pero no durarás mucho. Te salvamos porque necesitamos respuestas. Queremos saber cómo escapar de este lugar y todo sobre Got. Al oír esto, la expresión de la mujer de nieve se suavizó un poco. Sabía que Got jamás molestaría en decir tales cosas. Si fuera él, la querría muerta al instante. Y esta gente no los recordaba en absoluto.
parecían auténticos forasteros. Tras un instante de reflexión, habló con tono solemne. Puedo contarte lo que quieras saber, incluso la salida. Pero a cambio, te pido una cosa. Por favor, en la medida de tus posibilidades, cuida de la gente de la isla. Sabía que estaba condenada. Su mayor temor era que, tras su muerte, God se volviera contra los isleños y los masacrara a todos. Quería asegurarles, aunque fuera una mínima posibilidad de sobrevivir, antes de morir. Desconocía la verdadera fuerza del grupo de Buggy, pero el hecho de que la hubieran rescatado de las narices de God era muy significativo. Quizás sí podían proteger a la gente, al menos a algunos de ellos. Buggy asintió con firmeza. De acuerdo. Si God se atreve a ponerle la mano encima a los isleños, nos encargaremos de él. Sus últimas palabras ya habían revelado su verdadera naturaleza. No era el monstruo de los cuentos, devorador de humanos. No, su corazón estaba con la gente. Y God era claramente un villano. Buggy no dudaría en acabar con él si fuera necesario. Además, a juzgar por su último encuentro, Buggy estaba confiado. God había resultado gravemente herido. Si volvían a enfrentarse, no tenía ninguna posibilidad. Y gracias. La mujer de nieve se dio cuenta de que había subestimado a esos desconocidos. Eran mucho más fuertes y más amables de lo que había imaginado. No había tiempo que perder. Su vida se le escapaba de las manos, así que empezó a hablar rápidamente, entregándoles todo. Ella reveló el verdadero propósito de God, el mal que había sembrado por toda la isla, el camino para salir de la niebla y la historia de su amargo conflicto. El objetivo de God era simple: escapar de la isla, atravesar la niebla que la envolvía y regresar al mundo exterior. Sus atrocidades comenzaron tras tomar el control de la isla. Valiéndose de sus habilidades, convirtió a piratas neutrales en peones prescindibles para probar posibles rutas de escape. Finalmente, descubrió un pasaje. La ruta discurría al suroeste de la isla, a 3 o 4 días por mar. Desde allí, se vislumbraban débiles destellos del mundo exterior, pero el camino estaba bloqueado por el peligro. Aquel mar estaba infestado de reyes marinos. Docenas de ellos, incluyendo algunos gigantescos, merodeaban las aguas. Cualquier barco que se acercara era destruido sin piedad. Ni siquiera God podía pasar, y las bestias formaban una muralla impenetrable alrededor de la salida. La enemistad entre la mujer de nieve y God comenzó allí. Alguien, quizás el propio God, o uno de sus hombres, ideó un plan cruel. Usar un cebo para distraer a los reyes del mar, atrayéndolos y separándolos para derrotarlos uno por uno. Pero en la isla no había animales que sirvieran de presa. Los peces, al ser comunes en todas partes, no bastaban. Así pues, sus ojos perversos se volvieron hacia los propios isleños. Comenzaron las desapariciones. Sacrificaron aldeanos como cebo. Los rumores que siguieron distorsionaron la verdad, presentando a la mujer de las nieves como el monstruo responsable de todo. Incapaz de permanecer impasible, se opuso directamente a God. Rescató a aldeanos, frustró sus planes y durante años frenó su conquista de los reyes del mar. Sin embargo, curiosamente, la verdad sobre las acciones de God nunca se difundió. Los isleños solo recordaban los rumores, la leyenda de la mujer de nieve, pero no sus sacrificios. Durante más de 10 años, ambos se enfrentaron. Con el paso de los años, su fuerza disminuyó y God fue ganando terreno. Cada año desaparecían más aldeanos. Sabiendo que ya no podía contenerlo, finalmente decidió acabar con todo en una última batalla, llevándoselo consigo a la tumba. Esa fue la pelea que acababan de presenciar. Luego describió el poder de God. Dominaba tanto el haki de armadura como el haki de observación, y además había comido una fruta del diablo. No sabía con exactitud qué fruta era, pero tras años de batalla, tenía una teoría. Una fruta relacionada con la memoria. La usaba para manipular las mentes de sus oponentes en pleno combate, desestabilizándolos, para luego rematarlos con su haki y su fuerza bruta. La tripulación escuchó en silencio, con los ojos llenos de respeto y tristeza. No era un monstruo. Era una protectora que había dado su vida por desconocidos. Una guardiana que luchó sola durante una década para proteger a inocentes que ni siquiera la recordaban. Ni siquiera al final mostró miedo. Sus labios ya no podían articular palabra, pero sus ojos brillaban con esperanza al mirarlos. Y entonces, bajo su mirada, la mujer de nieve cerró los ojos y se sumió en el descanso eterno. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgodl, por favor, apóyenme para que podamos encontrar más buenas historias y traducirlas para ustedes. https
www.patreon.com/c/Moseatl. Comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 89. Capítulo 89. Agitación. Tras deshacerse del cuerpo de la mujer de nieve, la tripulación abandonó la montaña nevada y se dirigió hacia el asentamiento donde vivían los habitantes de la isla. Recordaban su último deseo: proteger a los aldeanos de la venganza de Goth, y necesitaban comprobarlo por sí mismos. Cuanto más se acercaban, más lo oían. El sonido de la lucha, gritos de agonía y lamentos de desesperación. Sus rostros se endurecieron. Las cosas ya habían empezado a torcerse de la peor manera posible. Goth debía de haber comenzado a contraatacar. Se precipitaron hacia adelante y pronto llegaron a la aldea. La escena que se desplegó ante sus ojos fue una pesadilla. La sangre teñía el suelo en riachuelos, las casas estaban salpicadas de rojo y un denso olor a hierro impregnaba el aire. Las chozas de madera y las viviendas de piedra se habían convertido en el escenario de una carnicería. Era como si el mismísimo infierno se hubiera abatido sobre la aldea. Pero lo más impactante fue quienes estaban luchando. La tripulación esperaba que los hombres de Goth estuvieran masacrando a aldeanos inocentes. En cambio, lo que vieron fue a aldeanos matándose entre sí. Hombres y mujeres comunes vestidos con su ropa de diario blandían cuchillos de cocina, azadas, herramientas agrícolas y atacando a sus amigos y vecinos como si fueran enemigos mortales, con los ojos llenos de locura. Buggy recordó de inmediato la advertencia de la mujer de nieve sobre la habilidad de la fruta del diablo de Goth. Manipulación de la memoria. Esta masacre no fue culpa de los aldeanos. Estaban siendo controlados. Eso debe ser, murmuró Buggy con tristeza. Goth ha reescrito sus recuerdos, los ha puesto en contra unos de otros. Dio órdenes rápidas a su tripulación. Noqueadlos, pero no matéis a nadie. Separaos y marchaos. Los aldeanos no eran buenos luchadores. Algunos ancianos, antiguos piratas, aún conservaban cierta habilidad para el combate, pero contra la tripulación de Buggy, ninguno pudo resistir mucho tiempo. Uno a uno, fueron sometidos y atados hasta que el silencio se apoderó de las calles ensangrentadas. Aún así, estando atados, el problema persistía. Ninguno sabía cómo contrarrestar el poder de Goth para alterar la memoria. Su única esperanza era que, al derrotar al propio Goth, sus víctimas quedarían liberadas. Dejando atrás a los aldeanos atados de manos, Buggy condujo a la tripulación hacia la fortaleza central de la isla, la base de operaciones de Goth, según la mujer de nieve. Cuando llegaron, el lugar estaba en un silencio sepulcral. No había guardias, ni un solo movimiento. Solo un cascarón vacío. Dentro, parecía que la base había sido saqueada. Comida, provisiones, ropa, todo lo útil había desaparecido. La expresión de Buggy se ensombreció. Ya está en marcha y sin perder un segundo más, él y los demás corrieron hacia la orilla. Allí, sus temores se confirmaron. La mayoría de los barcos que antes habían estado atracados habían desaparecido. Incluso los cadáveres de batallas anteriores se habían esfumado. Solo la espuma ensangrentada en las olas daba testimonio de lo sucedido. Se llevó a sus hombres y los cadáveres, se dio cuenta Buggy en voz alta. Van directos a la ruta de escape. Los cadáveres servían de cebo para los reyes marinos que bloqueaban la salida. Goth había masacrado a sus propios hombres para usar sus restos como sacrificios, tal como lo había descrito la mujer de nieve. Capitán, y ya se han marchado, ¿verdad?, preguntó Kuro, leyendo su expresión. Sí, respondió Buggy con frialdad. Con esos cadáveres, tiene cebo de sobra para los reyes marinos. No volverá. Tiene intención de marcharse para siempre. Pues vamos a por ellos, exclamó Kuro. Con la velocidad del Glory, los alcanzaremos enseguida. Buggy asintió con un gesto rápido. El Glory era mucho más veloz que la destartalada flota de viejos barcos piratas de Goth. Si zarpaban ahora, podrían interceptarlos antes de que llegaran a las aguas de los Reyes del Mar. Zarpemos. A toda máquina. No fue la decisión más estratégica. Si los aldeanos hubieran estado a salvo, Buggy habría preferido esperar, reabastecerse, reunir fuerzas y luego seguir a Goth días después. Para entonces, las fuerzas de Goth estarían exhaustas tras luchar contra los reyes marinos, y la tripulación de Buggy podría simplemente irrumpir y acabar con ellos. Pero, al estar en peligro la vida de los aldeanos, no podían esperar. Dejarlos atados sin comida ni agua durante días solo les acarrearía la muerte. No había otra opción. Tenían que enfrentarse a Goth ahora. La tripulación se apresuró hacia la cala escondida donde estaba anclado el Glory. Por suerte, los hombres de Goth la habían pasado por alto en su prisa.
Abordaron el barco y desataron toda su potencia. Las velas se hincharon mientras la nave surcaba las olas hacia el suroeste. En mediodía, comenzaron a aparecer formas en el horizonte. Un grupo heterogéneo de viejos y maltrechos barcos piratas. Buggy entrecerró los ojos. Te encontré. A bordo de uno de esos barcos, God recibió noticias de sus hombres. Jefe. Un barco se acerca rápidamente por detrás. God frunció el ceño. Había dejado en paz a los forasteros a propósito, incluso había perdonado su nave, con la esperanza de que fueran lo suficientemente listos como para mantenerse alejados. No esperaba que lo persiguieran. Así que quieren la muerte, gruñó God, con el rostro contraído por la irritación. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgod. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https. www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 90. El asesino será asesinado. A medida que ambos bandos se acercaban, un hombre alto y manco subió a la cubierta del barco enemigo. No era otro que God. Al divisar a Buggy y a su tripulación, los labios de God se curvaron en una sonrisa. Caballeros, gritó, ¿qué os trae tras nosotros? ¿Pensáis unir fuerzas y escapar juntos? Su voz era tranquila, pero su mente era calculadora. Estaba gravemente herido y no podía permitirse batallas innecesarias. Si el propósito de Buggy era realmente cooperar, no solo se evitaría el conflicto, sino que además ganaría un poderoso aliado para romper el bloqueo de los reyes marinos. Buggy no siguió el juego. Su mirada se endureció. La situación de los aldeanos en la isla, esa era tu responsabilidad, ¿no? La sonrisa de God se desvaneció. La pregunta lo dejó claro. Esta gente no estaba allí para formar una alianza. Su expresión se torció. Soltó una carcajada áspera, con voz llena de desprecio. Sí, fui yo. ¿Y qué? Hormigas como ellas, si viven o mueren, ¿qué importa? Buggy entrecerró los ojos. La mujer de las nieves nos confió a los aldeanos antes de morir. Le fallamos. Estamos aquí para exigirle una respuesta. La sola mención de la mujer de nieve hizo hervir la sangre de God. La rabia lo inundó como una ola gigante. La interferencia de esa mujer lo atormentaba incluso después de muerta. Ahora no le cabía duda. La tripulación de Buggy no lo dejaría escapar. Ja ja ja. Rugió God, con el rostro desfigurado por la furia. Muy bien. Si esa es la respuesta que querían, aquí la tienen. Hoy mismo dejarán sus vidas aquí. Mátenlos a todos. Ladró a sus hombres. No se atacó a sí mismo. Sus heridas eran demasiado graves. Necesitaba conservar fuerzas. Que sus subordinados pusieran a prueba al enemigo primero. A su orden, la horda de piratas se abalanzó hacia el Glory. Kuro y los demás reaccionaron al instante. La mayoría usó el Soru para surcar las olas y aterrizar en los barcos de God para mantener la batalla alejada de su propia nave. Buggy, mientras tanto, permaneció en cubierta, con los brazos cruzados. No desató su Haki del Conquistador. Para él, no todas las batallas debían resolverse así. Si su tripulación quería hacerse más fuerte, tenían que enfrentarse directamente a la sangre y el acero. A menos que el poder del enemigo fuera completamente abrumador, prefería no intervenir. La batalla se libró con furia sobre las crujientes cubiertas. Los subordinados de God eran muy diversos en fuerza. Algunos eran hábiles combatientes, otros apenas dignos de mención. Pero, en conjunto, no eran rival para los lugartenientes de Buggy. Uno a uno, cayeron. Al ver cómo sus fuerzas se desmoronaban, el rostro de God se endureció. Dejen de contenerse. Bramó. Mátenlos a todos. En el instante en que pronunció esas palabras, el semblante de sus hombres cambió drásticamente. Aquellos que habían estado vacilando, incluso retrocediendo, de repente se volvieron frenéticos, con la mirada desorbitada. Los recuerdos distorsionados por la fruta de la memoria de God se encendieron a su orden, transformando la lealtad en una devoción suicida. Con gritos fanáticos, se abalanzaron sobre la tripulación de Buggy, blandiendo cuchillas sin pensar en sus propias vidas. La expresión de Buggy se endureció. Así que eso es todo y les había implantado órdenes en la memoria. Con solo una palabra, lucharían hasta la muerte por él. La lucha se tornó más sangrienta. Aunque los oficiales de Buggy eran más fuertes, la ferocidad del enemigo hacía que la situación fuera peligrosa, sobre todo para los miembros más débiles de la tripulación. Ante tal locura, la vacilación podía significar la muerte. Pero con asesinos como Shiryu en sus filas, la marea era inevitable.
Hojas despiadadas se abrían paso entre el frenesí, dejando que los cuerpos se desplomaran en oleadas. A medida que disminuía el número de enemigos, la expresión de God se tornó grave. Su cuerpo temblaba. Lo sabía. A este ritmo, perdería. En su estado actual, enfrentarse a un espadachín como Buggy era un suicidio. Su mirada se dirigió hacia Jessica, que se defendía de unos atacantes en la cubierta cercana. Un plan comenzó a gestarse en su mente. Una última jugada arriesgada. En un abrir y cerrar de ojos, su figura se desvaneció. Buggy, siempre alerta gracias al haki de observación, captó el movimiento al instante. Percibió la intención de God y se movió con la misma rapidez. El hombre manco reapareció junto a Jessica, extendiendo la mano hacia ella con una sonrisa retorcida, pero se quedó paralizado. Una sombra se había interpuesto entre ellos. Buggy. Antes de que God pudiera reaccionar, Buggy blandió su espada, Flamesan 3, liberando un abrasador arco de energía de espada. El tajo descomunal rasgó el aire, abalanzándose sobre God. El sudor le perlaba la frente. Un espadachín de este nivel. Intentó protegerse con haki de armadura, pero era demasiado tarde. El impacto lo golpeó con fuerza, lanzándolo hacia atrás. Atravesó la cabina de una nave y se estrelló contra otra, esparciendo escombros. Buggy no lo dudó. Se lanzó hacia adelante junto a Soren, persiguiendo a su presa. Sobre la cubierta destrozada, God se puso en pie tambaleándose, tosiendo sangre. Había sobrevivido solo gracias a que había endurecido su cuerpo con haki de armadura, pero su estado era crítico. Sus heridas se reabrieron y la sangre manaba a borbotones. Buggy apareció ante él, espada en mano, pero no atacó de inmediato. Observó. Bajo aquella mirada impasible, God se irguió, con desesperación reflejada en sus ojos. Sabía la verdad. En ese estado, contra un espadachín en plena forma, no tenía ninguna posibilidad. ¿Por qué? Gruñó, con la voz temblorosa de furia. ¿Por qué tenéis que oponeros a mí? ¿Acaso no queréis la libertad? ¿No queréis escapar? Esas hormigas sí que nos importan. ¿Por qué protegerlas? ¿Por qué luchar contra mí por ellas? La locura ardía en su voz. Había estado tan cerca del éxito. Un último paso, y habría escapado de esa prisión, habría dejado atrás a sus enemigos. Pero ahora, un solo espadachín se interponía en su camino. Su victoria, su vida, su sueño, todo se desmoronaba. Los ojos de Buggy eran fríos. Su voz, tranquila como el acero. El asesino será asesinado. Los injustos siempre encontrarán su fin. Las palabras golpearon a God como un martillo. Por un instante, la claridad disipó la locura. Su expresión cambió, primero a la sorpresa, luego a una sombría resolución. En sus ojos no ardía la desesperación, sino la sensación de final.